Pues muy buenos días. Gracias por recibirme nuevamente en la Universidad Autónoma del Estado de México. La semana pasada o antepasada estuvimos aquí en la Facultad de Derecho, a un lado, y bueno, pues estuvimos platicando de la misma temática, ahora en la Facultad de Turismo y Gastronomía. Gracias por recibirnos. El tema, como ven, es participación ciudadana en la democracia, y bueno, aunque ustedes y yo estamos alejados en términos disciplinarios, tenemos algo en común. O sea, yo estudié ciencia política, ustedes estudian turismo o gastronomía, pero todos en este país de más de 18 años tenemos la condición de ciudadanos y todos de una manera u otra participamos en algo. Participar significa formar parte de algo, ¿no? ¿Sí? O tomar parte en algo. Y en este caso, ustedes son parte de una comunidad universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de México y participan en actividades académicas diversas, van a sus clases, van a conferencias, no sé, a lo mejor organizan algunas actividades culturales, artísticas, deportivas, y algunos de ustedes probablemente participan en todo. Y entonces todos tenemos esa función de participar, porque todos tomamos parte en algo y todos formamos parte de algo. Por eso, en un sistema como este, que en términos políticos se le conoce como democracia, que es literalmente o etimológicamente el gobierno del pueblo, algunos le agregan para el pueblo y con el pueblo, entonces todos tenemos el deber de participar porque tenemos esa condición de ciudadanos, y la ciudadanía implica asumir derechos, pero también implica asumir obligaciones. Por ejemplo, votar es un derecho y una obligación. Como no está regulada, queda opcional y algunas personas deciden no votar y otros sí. En otros países como Brasil o Venezuela el voto es obligatorio. A quien no vota se le sanciona administrativamente. En México no ocurre eso, pero siempre que alguien deja de votar se queda con la sensación de que pudo haber contribuido a algo, a algún cambio, alguna transformación, y no lo hace justamente porque no ejerce esa función. Entonces, en esta plática vamos a hablar precisamente de las ventajas de la participación ciudadana en la democracia. Bien. La participación está condicionada en mucho, en poco o en mucho, por el tipo de cultura política que poseen las sociedades. ¿Qué es la cultura política? La cultura en general, ustedes saben, es el conjunto de valores, de tradiciones, de posturas que asumimos frente a procesos sociales en general, procesos económicos. En este caso, tal como dice aquí, la cultura política es un conjunto de valores, de actitudes y de posturas que asumimos frente a los procesos políticos. Algunos pueden decir, no me interesan los procesos políticos y no participan. Eso es una actitud. Otros dicen, sí me interesa y participo. Esa es otra actitud. Y otros prefieren ni siquiera informarse ni interesarse. Bueno, si nosotros tenemos una cultura política parroquial, esto quiere decir que hay poca o nula participación. ¿Por qué se dice cultura política parroquial? Porque normalmente tiene que ver nada más, parroquia equivale aquí como a comunidad, una comunidad muy pequeña, un núcleo social muy limitado, que está desconectado del resto y que no tiene mayores preocupaciones sobre lo que ocurre en el entorno económico, social o político, sino más bien sobre preocupaciones muy concretas, muy personales, de la familia en el mejor de los casos y de su persona. Entonces no se interesan por participar porque creen que eso es prescindible y es mejor concentrarse en los asuntos muy personales. Entonces, aquí en una cultura política parroquial los roles incluso no están diferenciados. El líder religioso es líder político, es líder económico y a veces hasta el curandero. Mientras se avanza en el tipo de cultura política, los roles se van diferenciando cada vez más. Miren, cuando se trata de una cultura política subordinada, la participación es limitada. Es un poco derivado de la siguiente situación. Se habla de subordinada cuando hay una cultura súbdito. En las monarquías absolutas, los súbditos no tomaban parte en las deliberaciones ni en las decisiones públicas. El monarca decidía absolutamente todo. Decidía que él gobernaba, después gobernaban sus hijos, sus nietos, y definía quién tenía libertad, quién tenía propiedades, quién iba a la cárcel, incluso quién moría, ¿no? O con quién se casaba la gente, ¿no? Entonces, ese tipo de cultura
que es de la cultura súbdito, es lo que caracteriza la cultura política subordinada, donde la gente además piensa que los problemas son de los gobiernos en turno y no del sistema en su conjunto. Por ejemplo, se culpa a los gobiernos de que no hay empleo, los salarios son bajos, pero eso no depende solo de los presidentes en turno, depende del sistema en su conjunto. Y esto es algo en lo que no se está consciente en la cultura política subordinada. Ustedes saben, porque seguramente han llevado materias socioeconómicas, que en el capitalismo el desempleo es una necesidad porque es la manera de mantener los salarios a la baja. Si no hay desempleo, los salarios van a la alza y la tasa de ganancia disminuye para los grandes capitalistas. Bueno, ¿qué es la cultura política participativa? Se caracteriza por una amplia participación, pero esto no significa amplia participación, significa que la gente participa en todo. El ciudadano total no existe, es un imposible histórico. No puede existir el ciudadano que, además de ir a la universidad como ustedes vienen, esté en un equipo deportivo, en un grupo folclórico, en un grupo de música, y luego vaya a mítines y sea candidato, y vaya a las sesiones de cabildo abierto, y vaya a todo lo que tiene que ver con asuntos públicos. Es decir, el ciudadano total no existe. Lo que sí puede haber ciudadanos con una amplia participación, y eso está en función también un poco de sus habilidades y capacidades. Si es un gran basquetbolista, bueno, pues juega en el equipo representativo de la universidad, ¿no? Si es un gran beisbolista, igual. Si es un buen músico, pues igual se integra a la estudiantina, etcétera. O si es un gran orador, pues se integra a los grupos de oratorio de la universidad. O si tiene vocación política, se afilia a un partido político, participa y probablemente sea candidato. Pero no existe el ciudadano que pueda participar en todo. Las 24 horas no alcanzarían para participar en todo lo que alguien quisiera. Bien, esto genera varios tipos de ciudadanos. A ver con cuál se identifican ustedes. Existen los ciudadanos apáticos, ¿no?, que no les interesa informarse de nada de lo que tenga que ver con los asuntos públicos, ¿sí? Existen los ciudadanos espectadores, que son los que están atentos al espectáculo, pero no participan en la contienda, como sí lo hacen los gladiadores. Y los gladiadores son aquellos que se cansan de ser espectadores, ¿sí?, y van y se ponen los guantes y se suben al ring para la competencia política, por ejemplo. Entonces, estos son los tipos de ciudadanos. Algunos oscilan entre un tipo y otro, es decir, el que es apático para la mayoría de las cosas, de pronto reacciona ante ciertos estímulos, ante una injusticia. Por ejemplo, alguien no se preocupa mucho de los asuntos públicos, pero de pronto ocurre que por desgracia alguien de su familia es asaltado, por desgracia, y entonces si hay una convocatoria para hacer un escrito, para pedir a las autoridades que haya más seguridad, pues ahí sí participa, ¿no? Incluso se involucra más, va y habla con el presidente municipal, con el comandante de la policía, etcétera, etcétera. Entonces, ante ciertos estímulos alguien puede reaccionar, por muy apático que sea. Es decir, en términos absolutos la apatía no existe tampoco. Siempre se reacciona ante algo, aunque no sea ante todo. Pero el ciudadano espectador, como su nombre lo indica, el que va a un espectáculo, va al cine, va al teatro, va a un evento deportivo, pues lo hace para estar atento de lo que pasa ahí, si no, pues no tiene mucho caso que vaya, ¿verdad? Aunque sí de pronto ve uno que alguien va al cine y se duerme, ¿no? O algún evento deportivo y pasa lo mismo. Pero normalmente el espectador, el ciudadano espectador está atento al espectáculo, ¿sí? Está atento al juego de fútbol, de básquetbol, al encuentro boxístico, ¿sí?, a la obra de teatro, y está atento y puede incluso decir de qué se trató, ¿no? Si alguien le pregunta del juego, pues puede relatarlo, o de la obra de teatro puede relatarlo, y ese es el espectador. Y el gladiador, como su nombre lo indica, bueno, la palabra viene sobre todo, tiene su máxima expresión y connotación en la época romana, cuando los gladiadores se enfrentaban a muerte y ofrendaban su vida al César del momento, ¿no? Los que eran buenos gladiadores podían obtener incluso la libertad, siempre y cuando el César se las concediera, pero la inmensa mayoría obviamente
quedaban muertos en una arena o en otra. Acá no se trata de morir en una arena, sino únicamente de que algunos deciden ser los que compiten por las posiciones políticas de representación popular y de gobierno en México. ¿Cuáles son las dimensiones de la participación ciudadana? Bueno, la idea de ciudadano total, como yo les decía hace un rato, es una utopía. No hay participación total de los ciudadanos. Sin embargo, alguien dirá aquí, bueno, ¿qué es una utopía? Tomás Moro, en el libro del mismo nombre, la definía como en ningún lugar. Es decir, la utopía no existe en ningún lugar. Y esto, algunos dirán, bueno, si no existe en ningún lugar, pues entonces, ¿qué caso tiene hablar de una utopía? Bueno, Eduardo Galeano, recientemente fallecido, este escritor uruguayo, decía que la utopía es algo que, aunque no existe en ningún lugar, es lo que permite seguirse moviendo en su búsqueda, porque finalmente la utopía tiene que ver mucho con los sueños, con lo romántico, con los ideales, y eso es lo que permite que los ciudadanos puedan seguir luchando por ellos y no renunciar a un mundo mejor, a una sociedad mejor. Pero la idea del ciudadano total, ya he dicho, es una utopía. También la participación idéntica de todos los ciudadanos es imposible. Algunos de ustedes pueden decidir participar en, como les decía, haciendo un escrito para que en su colonia haya luminarias que eviten la delincuencia. Algunos otros pueden solicitar que no haya tanta basura y que los parques pues sean reforestados. Otros pueden solicitar que haya libros en la biblioteca de su comunidad. Otros pueden solicitar que, pues no sé, tantas cosas que se pueden solicitar. Una de ellas podría ser que haya instalaciones deportivas en su colonia para que los jóvenes tengan en qué distraerse y no sean los vicios los que se generalicen en una comunidad, etcétera, ¿no? Entonces, pero no todos pueden estar en todo, ¿no? Eso es imposible en términos idénticos. La participación ciudadana exige la aceptación previa de las reglas del juego democrático y la voluntad libre de los ciudadanos para participar. ¿Esto qué significa? Cuando vemos ya contiendas político-electorales como las que estamos viviendo en el Estado de México a partir del 1 de mayo, quiere decir que todos los partidos políticos han aceptado las reglas que existen para competir y todos los candidatos y candidatos igual. Existe una constitución, un código electoral del Estado y demás leyes que son las que regulan esa competencia. Quien las violenta puede sufrir una sanción. Por eso es importante que haya en todo reglas del juego. Es como aquí en la universidad, hay una hora para entrar, una hora para salir, y no, eso no se puede violentar si no se quiere sufrir alguna sanción, como es que esté la inasistencia o no se cumpla el número de asistencias para tener derecho a un examen. Entonces eso implica aceptar las reglas del juego. Uno, si ustedes se inscriben en la universidad, pues eso implica aceptar las reglas del juego que la universidad nos da a todos, porque es lo contrario. Yo también trabajo en una universidad, normalmente ahora tengo una comisión, pero al trabajar yo en la Universidad Nacional Autónoma de México, pues implica también que yo tengo que acatar las reglas del juego, las reglas de trabajo, que es tener un horario para impartir clases, dar las clases con sumo cuidado, preparación, contenidos profundos, evaluar objetivamente, tener un trato respetuoso con los integrantes del grupo, etcétera, etcétera. Participar significa tomar parte en algo, convertirse en parte de una organización o proyecto. Por eso cuando se habla siempre de quiénes son los participantes en un curso, pues son todos aquellos que han decidido formar parte de un curso sobre literatura, un curso sobre gastronomía, un curso sobre medio ambiente, lo que ustedes prefieran, y esto es participar. Ahora, no todos pueden participar aunque quieran y no todos participan aunque puedan. ¿Esto qué significa? Tal vez los padres de ustedes trabajen jornadas de trabajo, bueno, jornadas laborales muy largas, que impliquen trabajar a veces desde las 6 de la mañana hasta muy tarde, y eso hace que la gente, después de trabajar 12 o 14 horas, pues difícilmente va a poder participar en una reunión política a las 8 de la noche en un local distante de su domicilio, donde el transporte es difícil, y eso hace que pues no todos puedan participar aunque quieran, pero hay otros que aunque puedan participar, pues no quieren participar porque
sus objetivos en la vida son diferentes, no quieren involucrarse en los asuntos públicos, prefieren concentrarse en sus actividades individuales o familiares, y esto hace que un potencial participante en el mejoramiento de su comunidad pues se aleje de esa posibilidad. ¿Cuáles son los fines de la participación? ¿Para qué participamos en algo? Si ustedes deciden participar en una competencia deportiva, pues es para ganar, ¿no? Normalmente no se compite para perder, es decir, alguien no se inscribe en un equipo de fútbol o de básquetbol para competir y perder siempre. El objetivo siempre es ganar, ¿o no es así? Entonces, igual cuando se decide participar políticamente, pues es con el fin de ganar. ¿Y esto qué quiere decir? Que la comunidad gane. La actividad política es una actividad orientada al mejoramiento de la comunidad, aunque de pronto eso se desvirtúe, pero la función de la política es generar los consensos, los acuerdos necesarios para que las cosas funcionen mejor y haya un mejoramiento colectivo. Por eso aquí dice, la participación surge para corregir los defectos de la representación política existente. Nosotros sabemos que tenemos representantes, normalmente diputados, o regidores y síndicos en los ayuntamientos, o gobernantes, que son los presidentes municipales. Y esto hace que, pues por la dinámica política y las dinámicas personales, de pronto esa representación política se desvirtúe. A través de la participación política de nosotros es posible corregir los defectos de la representación política. Por ejemplo, yo no sé si ustedes saben que las sesiones de cabildo público en Toluca, en Metepec, en Sinacantepec, todos los lugares más cercanos aquí, en todas esas sesiones se puede participar porque son sesiones públicas. Constitucionalmente deben estar abiertas para todo aquel ciudadano que quiera ir e informarse sobre lo que está pasando en su municipio. El problema es que casi nadie lo sabe o casi nadie lo practica, y eso hace que las sesiones de cabildo sean pues espacios únicamente donde se delibera entre los representantes, entre representantes y gobernantes, y no con ciudadanos. Desde luego, con el debido respeto y guardar el orden debido, es posible hacerlo. La participación busca influir en las decisiones de quienes nos representan para asegurar que esas decisiones realmente obedezcan a las demandas sociales. Es decir, los representantes populares constitucionalmente son representantes de la nación, no son representantes de los partidos. Al ser representantes de la nación, un diputado o una diputada tiene el deber de representarnos a todos, aunque sea la representación nominalmente por distritos, Toluca 1, Toluca 2, etcétera. Pero esas decisiones a veces se apartan de las demandas sociales. La participación asegura que esas demandas que esa actuación obedezca a las demandas sociales, es decir, que no se rompe el vínculo entre representados y representantes. Porque miren, muchas de las cosas que ocurren es justamente por eso, porque no nos interesamos en los asuntos públicos, porque dejamos que únicamente representantes y gobernantes tomen las decisiones y esas se van alejando de lo que realmente nosotros deseamos. Por ejemplo, ¿quién no quisiera de aquí pues tener una colonia, fraccionamiento donde vive en barrio o pueblo, que no haya basura, que haya luminarias, que haya jardines, que haya zonas deportivas? Creo que todos deseamos eso, pero sobre todo que haya seguridad, ¿no? Y un futuro prometedor para todos los que así lo deseen, estudiando, trabajando, insertándose en el mercado laboral de una manera comprometida, responsable y entusiasta. Bueno, la participación es indispensable para formar gobiernos a través de los votos, pero una vez logrado se convierte en el medio privilegiado para hacerse presente en la toma de decisiones políticas. Es decir, la expresión mínima de la participación es el voto. Por ejemplo, ustedes el 7 de junio, si es que tienen su credencial de elector, si no la perdieron etcétera, podrán elegir a sus presidentes municipales, síndicos y regidores, también a sus diputadas o diputados. Esa es la expresión mínima, pero a veces no se trata solamente de eso, de emitir el voto y ya olvidarse. Miren, muchas veces, muchos de los reclamos de la gente cuando ocurre un mitin es que le dicen a los candidatos,
Dicen, ustedes nada más vienen el día que quieren el voto y ya después ya no regresan, o sea, se olvidan de los representados. Pero si también nosotros nos olvidamos de quiénes son nuestros representantes y no los buscamos y no les pedimos que nos informen de qué han hecho, pues entonces es un círculo vicioso donde el representante no informa a sus representados y el representado no pide a su representante que le informe de las gestiones que ha realizado para mejorar a su distrito o a su municipio. Los ciudadanos se identifican con la comunidad a la que pertenecen y buscan el bien común, es lo que yo les había dicho hace un rato. Todos nos sentimos parte de nuestra comunidad y todos quisiéramos que esa comunidad estuviese en mejores condiciones, porque es la comunidad a la que pertenecemos, ya sea pueblo, colonia, fraccionamiento, municipio, estado o nación. El voto es solo una de las diferentes modalidades de participación política que una persona puede ejercer, y los resultados electorales son solo un indicador parcial de la actividad política ciudadana en una sociedad. El voto es la expresión mínima, pero si al menos hacen eso, cumplirán con una función social importante que tienen. Pero si alguien renuncia incluso a ejercer el voto el día de la jornada electoral, verdaderamente estará ante una situación donde no podrá exigir algo con lo cual no se ha comprometido ejerciendo al menos lo mínimo que puede ejercer, que es votar el día de la jornada electoral. Por supuesto, por quien ustedes quieran, a la hora que quieran, siempre y cuando sea entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde, de lo contrario, pues eso no es posible, no será posible. En las formas de participación político-electoral, los ciudadanos pueden actuar de manera individual o colectiva, es decir, no toda la participación política es electoral, no solamente es el día de la jornada electoral, no solamente es a través de partidos. Adelante. Sino que, como ya hemos dicho, pues esta puede darse de diversas formas como las siguientes. Algunos intervienen en las campañas electorales, otros en actividades comunitarias. Ustedes saben, no sé si algunos vengan de comunidades donde se realicen actividades, digamos así como por tradición, como es arreglar los caminos vecinales, arreglar el sistema de riego, y esto se hace a través de faenas, que así le llaman, y en algunas comunidades como en Oaxaca, el tequio, que es una actividad que se realiza de manera obligatoria entre toda la comunidad para contribuir a que esa comunidad esté mejor. El contacto con autoridades gubernamentales, ahora con gusto se puede decir que en prácticamente todos los municipios del estado las autoridades dedican un día a la semana que le denominan ciudadano, para tener contacto directo con los gobernados y estos a su vez con los gobernantes, y se le hacen peticiones como que se bacheen las calles, se iluminen las mismas, se pinten las escuelas, se compren más patrullas para aumentar la seguridad, etcétera, ¿no? Mítines o actos masivos, estos mítines pueden ser en favor de un partido político o pueden ser actos masivos demandando, por ejemplo, seguridad, que ha sido el gran problema de nuestro país en los últimos años, o firmando peticiones, ¿no? Como ya lo había yo dicho, que pues mejore la limpieza, que mejore la recolección de la basura, que de pronto se convierte también en un problema, o que pues haya mayor seguridad. Adelante. Algunas modalidades de participación ciudadana, la consulta popular, todas estas están en disposiciones normativas. Es el mecanismo de participación por el cual los ciudadanos a través del voto emitido expresan su opinión respecto de uno o varios temas de trascendencia estatal. El otro es el referéndum. El referéndum es el proceso mediante el cual los ciudadanos expresan su aprobación o rechazo a las reformas o adiciones constitucionales o legales que expida la legislatura, en este caso del Estado de México. Otra es la iniciativa ciudadana, es el mecanismo de democracia directa a través del cual se confiere a los ciudadanos el derecho de hacer propuestas de ley al Poder Legislativo. Y otro es el derecho a la información, es el mecanismo a través del cual toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. Todos estos son instrumentos a través de los cuales ustedes pueden participar. Sin embargo, hay que decirlo que
es poco utilizado. Por ejemplo, casi nadie pide información. Se puede pedir información de cuánto gana un funcionario público, de cuánto gasta, de a qué países ha ido, a qué estados, cuánto ha gastado en avión, cuánto ha gastado en alimentación. Todo esto es para evitar los excesos de quienes ejercen los recursos públicos. Sin embargo, es algo que casi no se practica porque la gente no tiene confianza en que sus iniciativas, sus solicitudes pueden prosperar y por eso lo utilizan poco. Bueno, participación ciudadana en México. El informe País que ordenó el año pasado, bueno, hace unos años, el hoy Instituto Nacional Electoral algunas instituciones, el Colegio de México, entre otras. El informe País sobre la calidad de la ciudadanía en México menciona que algunas formas de participación política no electoral de los mexicanos son las siguientes. Bueno, todos platicamos con otras personas sobre muchos temas y muchos lo hacen sobre temas políticos, ¿no? Ahorita que ya iniciaron las campañas, seguramente ustedes o sus papás, sus hermanos han hablado sobre que ya hay campañas, que los partidos están compitiendo, que candidatos, probablemente conozcan algunos o algunas, y eso hace que conversen sobre el futuro político de su municipio o de nuestro estado. Algunos asisten a reuniones del Cabildo Municipal o Delegacional, bueno, aquí en este caso nada más sería municipal, en el Estado de México. Algunos colaboran en actividades de los partidos políticos antes y durante las campañas electorales. Probablemente hay aquí alguien que esté participando activamente en alguna campaña de algún partido político en alguno de los municipios cercanos aquí a Toluca. Otros intentan convencer a amigos para que voten por los candidatos que creen que son los mejores. Probablemente aquí haya habido diversas conversaciones en donde algunos de ustedes tratan de persuadir a otros sobre la conveniencia de votar por un partido político o no, o sobre un candidato o no. Algunos leen o comparten información política por alguna red social de la web, como Twitter o Facebook. Es común ver en las páginas de Facebook que la gente agrega pues notas periodísticas o diversos escritos que se hacen para calumniar a veces, denigrar algunas figuras políticas y otros para, al contrario, enaltecerlas y hacer apología de ellas. Y finalmente, firmar peticiones o documentos en señal de protesta o de apoyo, que eso es algo muy común y que uno ve en los periódicos donde diversos intelectuales se manifiestan en favor de cierta causa y para ello 100 de ellos firman un escrito dirigido a determinada persona que consideran de importancia como para dar respuesta a sus inquietudes. Bueno, aquí vamos a ver algunas formas de participación electoral por regiones del país. Está la zona centro-occidente, la zona centro, la zona norte-sur y el sureste. ¿Estábamos nosotros en cuál, Carlos? ¿En centro? En la zona centro, que sería lo que está en rojo. Digamos, aquí estaría el Estado de México. Vean ustedes, el porcentaje de participación electoral pues es bastante bajo, ¿no? Fíjense ustedes, solamente nos gana a esta región la zona centro-occidente, que sería, me imagino, es Michoacán, ¿no? Colima, Jalisco, entre otros estados. Pero los estados de la zona centro, que debe ser DF, Estado de México, Morelos, Hidalgo, entre otros, vean ustedes, el 35% de la gente apenas participa en actividades no electorales por regiones del país, ¿sí? Bueno, por ejemplo, esos son los que han asistido a reuniones de cabildo municipal o delegacional, apenas el 35%. Y en la otra dice, ha firmado peticiones o documentos en señal de protesta, solo el 56% ha firmado documentos en señal de apoyo o de protesta. Bueno, aquí nada más dice de protesta. En la fuente Informe País sobre la calidad de la ciudadanía en México, la página 75. Adelante, Carlos. La participación electoral en México. En 1994, a nivel nacional, participó casi el 76% de la gente. En el 97, el 57%. En el 2000, casi el 64%. En 2003, casi el 42%. En 2006,
cerca del 59%, en 2009 casi el 45% y en 2012 apenas el 63% de la gente participó electoralmente. Pero vean ustedes al Estado de México. En el 94 superó la media nacional con casi 79%. En 97 estuvo prácticamente a la par de la media nacional con casi el 59%. En 2000 superó a la media nacional con casi 68%. En 2013 estuvo por debajo de la media nacional con apenas 36%. En 2006 superó la media nacional con 62%. En 2009 con 51% y en 2012 superó la media nacional con 66%. ¿Esto qué quiere decir? Que la participación de los mexiquenses ha sido entre el 36% y el 78%. Es decir, esto podría ser lo que ocurriría el próximo 7 de junio, que la participación anduviera en el rango más bajo de 36% o en el rango más alto de casi 79%. Por supuesto, la apuesta institucional es que sea lo más cercana al 100%, que sería el 79%. El ideal de todo sistema electoral es que todos los ciudadanos con credencial de elector votaran ese día para que entonces nuestros gobernantes y representantes tuvieran la total legitimidad de que han sido electos por la mayoría de los electores. Desafortunadamente no ocurre así, hay altos niveles de abstención porque la gente no tiene o no se siente decidida a participar, no encuentra suficientes elementos. Yo creo que lo más importante es que ustedes sepan que en todas las decisiones que tienen que ver con su futuro hay, y si tienen esa posibilidad, tienen que ejercerla. A pesar de que ustedes piensen que un voto no puede cambiar nada, por supuesto que ese voto más otro y otro y otro y otro puede cambiar mucho. El problema está que los abstencionistas no se deciden a hacerlo. Y esto no le conviene a nadie, ni siquiera a nuestros gobernantes y representantes. Para ellos, entre más votación haya, eso es mejor, porque su ejercicio estará más legitimado a la hora que asuman los gobiernos. Pero pues esto no solo depende de ellos, sino depende de quiénes somos los electores y decidamos hacerlo de esta manera. Bueno, las conclusiones. La participación ciudadana es indispensable para la democracia. Miren, la diferencia entre las monarquías y la democracia es que en los gobiernos monárquicos, despóticos o absolutos, la gente no tiene ninguna posibilidad de participar, ninguna. Todo lo decide quien tiene el poder. En las democracias es diferente porque, como ya les había dicho, si la democracia, según Abraham Lincoln, es el gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo, pues entonces sí tenemos esa posibilidad de participar. Y alguna vez dijo Winston Churchill que aunque la democracia es la peor forma de gobierno, con excepción de todas las demás, es decir, no hay otra posibilidad en estos momentos de tener un sistema en el cual podamos participar como es la democracia. El problema está que no le hemos dado el suficiente valor a este sistema. Sin embargo, un exceso de estímulos puede llegar a saturar los deseos de participación ciudadana. Mucha gente se cansa, esto hay que decirlo, de los spots y decide cambiarle o no, eso le provoca cierto rechazo, el efecto de que haya tantos spots en los medios de comunicación, pero así está definida la competencia política a través de spots que el Estado asigna a través de los tiempos de que dispone radio y televisión y los asigna el Instituto Nacional Electoral. No se necesita una muy alta participación para el éxito de la democracia, salvo en los procesos electorales. Es decir, la participación de todos es imposible. Imagínense ustedes un lugar donde todos quisiéramos participar. El congreso más grande del mundo es el de la República Popular China y tiene casi 3,000 integrantes, ¿no? 3,000 diputados. Imaginen ustedes un lugar donde haya 3,000 diputados. No es fácil que si todos quisieran hablar, pudieran hacerlo, ¿no? La Cámara de los Lores en el Reino Unido tiene también más de 1,000 integrantes, pero casi nunca se reúnen todos, sino más bien por grupos. Entonces, imaginen ustedes un país de 116 millones de habitantes con casi 80 millones de electores, que todos quisiéramos participar, que todos quisiéramos estar en el mismo lugar para tomar decisiones. No habría un estadio en todo el mundo que pudiera albergar a tal cantidad de personas. Por eso la democracia es indirecta,
Nosotros elegimos a quienes nos van a representar y ellos son los que llegan al Congreso de la Unión o al Congreso local y desde ahí hacen presente al ausente, al ausente. Los ausentes somos quienes los hemos elegido y los presentes son ellos, que son los que tienen la representación política, pero para eso es necesario que participemos. La naturaleza de la participación política en las democracias está sufriendo importantes cambios. En las democracias contemporáneas los tipos de participación directa han ido en aumento. Los cambios en los modos de participación y el probable aumento de las actividades políticas no convencionales está creando nuevos problemas en las democracias modernas. Miren, muchos de ustedes saben que a través del Twitter, del Facebook, ¿no?, del WhatsApp, de los correos electrónicos, etcétera, pues la intercomunicación es muy ágil, es muy fluida. Y bueno, las experiencias recientes de redemocratización en el mundo, en el norte de África, por ejemplo, han sido a través de estas redes sociales que muchos están utilizando ahora y que son justamente la posibilidad de interactuar muy rápidamente con alguien para que esa información se difunda. Entonces, un discurso de un gobernante puede ser rápidamente difundido. Un error de uno de nuestros gobernantes, ustedes saben que ha habido algunos que pues los han detenido en el alcoholímetro o han sido detenidos en situaciones no convenientes y eso le ha dado la vuelta rápidamente al mundo, ha provocado verdaderas rupturas en las carreras de esas personas, justamente porque estos medios de participación no convencional, que son a través de las redes sociales, producen esos efectos, incluso renuncias de funcionarios de alto nivel, ¿no?, o destituciones, que es justamente a través de estas formas de participación que algunos están ejerciendo en este momento y que tiene que ver con grabar, ¿no?, y difundir un mensaje que en ese momento puede resultar catastrófico para la persona que es grabada y que es difundido de inmediato ese mensaje. La mejor participación no es la que se manifiesta siempre y en todas partes, sino la que se mantiene alerta. La participación ciudadana en la democracia va más allá de lo electoral, implica fortalecer el poder ciudadano en relación con sus gobernantes en los ámbitos federal, estatal y municipal. Y termino con esta frase que en realidad debió de haber ido al final, que dice: no es necesario que todos sean gladiadores de la política para que la democracia funcione, pero sí es preciso que los espectadores no pierdan de vista el espectáculo. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque no todos deben estar o no pueden estar en la competencia política, sí hay que estar atentos al espectáculo. ¿Esto qué quiere decir? Que sepamos cuáles son los partidos políticos que tienen registro nacional y local, que sepamos quiénes son los candidatos en nuestro municipio, en nuestro distrito, y que sepamos cuáles son sus plataformas electorales, qué ofrecen, cuál es su programa de gobierno, cuál es la trayectoria de los candidatos y de las candidatas, y sobre todo cuál ha sido el desempeño histórico de ese partido en nuestro distrito o municipio para saber si merece o no que nuevamente volvamos a votar por él o votemos por él por primera vez. Entonces, no es necesario que todos seamos gladiadores, pero sí que seamos buenos espectadores y que estemos atentos al espectáculo. Para eso hay que estar muy bien informado, para que el día de la jornada electoral pues ustedes tengan la posibilidad de decidir adecuadamente y no después se lamenten y digan: caray, si lo hubiera pensado mejor, si hubiera sabido, si hubiera estado enterado, si hubiera estado informado, hubiera tomado otra decisión. Entonces, la invitación es a que ustedes desde su carrera de turismo o de gastronomía son también ciudadanos que deben de interesarse y de participar, no en todas las cosas que los demás, que otros actores puedan hacerlo, porque finalmente ustedes han definido una vocación que tiene que ver más con la actividad turística, gastronómica, no con la competencia política, pero sí en su condición de ciudadanas y ciudadanos deben de reflexionar sobre la importancia que es una jornada electoral y que la participación de cada uno de los que están aquí es fundamental para que toda democracia se fortalezca. Y repito lo que he dicho en otro momento aquí: sin la participación de la gente, la democracia no funciona, no puede funcionar, se rompe el vínculo entre ciudadanía y gobernantes, que es lo que caracteriza a los sistemas autoritarios, monárquicos, despóticos o
dictatoriales. En la democracia la gente debe participar, los gobernantes propiciar condiciones para ella y los gobernados aprovechar esos espacios de participación para construir una sociedad mejor y un mundo mejor. Muchas gracias.